Lo que estás a punto de escuchar tiene el potencial de cambiar la forma en la que percibes las discusiones, los conflictos y, más importante aún, a ti mismo. Porque ganar una discusión no se trata de las palabras que eliges ni de los argumentos que presentas. Se trata de algo mucho más profundo, algo que no muchos entienden, pero que aquellos que lo dominan nunca olvidan: el poder del silencio. Sí, el silencio. Ese espacio vacío que casi todos temen, pero que, en las manos adecuadas, puede ser el arma más destructiva y transformadora de todas. Quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Qué ocurre en tu interior cuando alguien guarda silencio después de que has hablado? Esa pausa incómoda, ese vacío que parece extenderse hasta el infinito, ¿no es acaso más poderoso que cualquier respuesta inmediata? El silencio no solo te da tiempo para observar, sino que también tiene la capacidad de exponer las inseguridades del otro. Porque al final, lo que más incomoda no es el silencio en sí, sino lo que cada persona proyecta en él. Imagina una discusión como un escenario donde cada palabra, cada gesto, es una ficha en el tablero. En ese escenario, todos están desesperados por moverse, por actuar, por imponer su presencia. Pero cuando tú eliges el silencio, rompes las reglas no escritas. Te conviertes en un espectador que observa desde fuera, mientras los demás se consumen en su necesidad de ser escuchados. El silencio no es vacío, es presencia. Es como un océano en calma que, al observarlo desde la superficie, parece inmóvil. Pero en su interior contiene una fuerza capaz de arrastrarlo todo. En el silencio habita el control, y ese control es lo que realmente desarma a cualquier oponente. ¿Alguna vez te has encontrado en una discusión donde, al mantenerte callado, el otro empieza a perderse en sus propios argumentos? Es porque el silencio tiene un poder que las palabras no pueden igualar. Cuando eliges no reaccionar, obligas a la otra persona a enfrentarse a sí misma. Es como sostener un espejo frente a su rostro, uno en el que se ven reflejados sus miedos, sus inseguridades y su necesidad de validación. Y mientras ellos luchan contra ese reflejo, tú permaneces firme, sereno, inquebrantable. Esa es la verdadera victoria, porque no solo destruyes su posición, sino que también transformas la dinámica de poder. Ya no eres alguien que reacciona, eres alguien que controla. Quiero que imagines, por un momento, una vela encendida en una habitación oscura. La llama es brillante, intensa, pero también frágil. Un solo movimiento brusco puede apagarla. Ese movimiento, ese gesto inesperado que nadie ve venir, es el silencio. Porque mientras el otro grita, argumenta, trata de imponerse, tú te conviertes en la calma que lo hace cuestionarlo todo. Y en ese cuestionamiento se revela la verdad. No es la fuerza de sus palabras lo que los sostiene, sino su incapacidad para aceptar el vacío. En el silencio, tú no solo los escuchas, los desnudas. Pero, ¿cómo se llega a dominar el silencio? No es simplemente quedarse callado. Es un estado de ser. Es aprender a escuchar no solo las palabras del otro, sino lo que esas palabras intentan ocultar. Es sentir el ritmo de la conversación, entender cuándo hablar sería un desperdicio de energía y cuándo el silencio puede hacerlo todo. Dominar el silencio requiere conocerte a ti mismo, porque no puedes soportar el vacío externo si no has enfrentado primero el vacío interno. Ese silencio incómodo que surge cuando estás solo. Con tus pensamientos es el mismo que puedes proyectar en una discusión, pero solo si has aprendido a aceptarlo como una parte de ti. Hay un momento en toda discusión en el que la energía cambia. Puedes sentirlo.
es un instante sutil en el que el otro, sin darse cuenta, revela sus dudas, sus miedos, su falta de seguridad. Si estás en silencio, puedes captar ese momento con una claridad que las palabras nunca te permitirían. Es como estar en el ojo de una tormenta, donde todo a tu alrededor parece desmoronarse, pero tú permaneces en calma, observando. Esa calma no solo es desarmante, es transformadora, porque mientras el otro se consume en el caos de sus emociones, tú eres la roca contra la que sus olas rompen sin causar daño. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué es lo que más temes en una discusión? ¿Es el miedo a no tener la respuesta adecuada? ¿O es el miedo a quedarte en silencio, a sentir que no tienes nada que decir? Ese miedo no es tu enemigo, es tu guía. Porque allí donde sientes resistencia, es donde reside tu mayor poder. El silencio no es una falta de acción, es una elección consciente de no reaccionar. Y en esa elección descubres algo que muchos nunca llegan a entender. No necesitas ganar una discusión para destruir a tu oponente. Lo único que necesitas es hacer que se enfrenten a sí mismos. Cuando eliges el silencio, no estás abandonando la batalla, estás cambiando las reglas. Estás diciendo, no jugaré en tu tablero, no seguiré tus normas. Y esa elección, por simple que parezca, es profundamente poderosa. Porque en ese momento dejas de ser un participante y te conviertes en el maestro de la situación. El otro puede seguir hablando, gritando, argumentando, pero tú ya no estás jugando su juego. Estás jugando el tuyo, uno donde la calma siempre vence al caos. Ahora, quiero que te imagines en una discusión futura, quizás con un colega, un amigo, un familiar. Piensa en cómo reaccionas normalmente, en cómo las emociones te llevan a querer responder de inmediato, a querer defenderte o atacar. Y luego, imagínate haciendo algo diferente. Imagina quedarte en silencio, permitiendo que el otro hable, permitiendo que sus palabras llenen el espacio mientras tú simplemente observas. Siente cómo cambia la dinámica, cómo la energía se desplaza hacia ti, cómo el poder de la conversación ya no reside en lo que se dice, sino en lo que no se dice. Ese es el poder del silencio. No se trata de no tener voz, se trata de saber cuándo usarla. El silencio no es un final, es un comienzo. Es el espacio donde puedes reconstruirte, donde puedes observar sin juicio, donde puedes aprender a escuchar no solo al otro, sino también a ti mismo. Porque al final, la única discusión que realmente importa no es la que tienes con los demás, sino la que tienes contigo mismo. Y en esa discusión interna, el silencio es la herramienta que te permite escuchar las verdades que has estado evitando. Quiero que recuerdes esto. No es el ruido lo que define una conversación, es el espacio entre las palabras. No es la cantidad de argumentos lo que gana una discusión, es la calidad de tu presencia. Y esa presencia no se encuentra en el grito ni en la réplica inmediata. Se encuentra en el silencio, en la calma, en la capacidad de mirar al otro a los ojos y decir sin decir nada, estoy aquí y no necesitas convencerme de nada. Porque cuando llegas a ese punto, ya no importa lo que el otro diga o haga. Tú ya has ganado. Este es el inicio de un proceso, no un destino. Porque dominar el silencio no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un camino de autodescubrimiento, de aprender a estar cómodo con el vacío, de enfrentar tus propios miedos e inseguridades. Pero cada paso que das en este camino te lleva más cerca de una verdad fundamental. No necesitas más palabras para tener más poder. A veces, lo único que necesitas es el valor de permanecer en silencio y dejar que el mundo hable por sí mismo.
¿Estás listo para dar ese paso? Porque todo comienza contigo. A veces, la manera más poderosa de destruir la postura de alguien no está en la fuerza de tu respuesta, sino en la precisión con la que expones la fragilidad de sus argumentos. Y aquí está el secreto que pocos entienden. No necesitas confrontar para exponer. No necesitas alzar la voz ni recurrir a palabras hirientes para ganar terreno en una discusión. La verdadera maestría está en hacer preguntas, en señalar suavemente las grietas que el otro no quiere admitir, en conducir la conversación con una calma implacable que obliga al otro a enfrentarse a su propia contradicción. Este enfoque no se basa en el conflicto, sino en la claridad. Imagina estar en medio de una conversación tensa, donde las emociones parecen gobernar cada palabra. El otro intenta imponerse, llenar el espacio con su voz, pero tú, en lugar de reaccionar, decides observar. Al hacerlo, algo cambia. En lugar de ser arrastrado por la corriente de la discusión, eliges sostenerte en la orilla, dejando que el río fluya frente a ti. Este no es un acto de pasividad, es un movimiento de estrategia. Y en este estado de calma, te das cuenta de algo que puede transformar cualquier interacción. Detrás de cada palabra, detrás de cada afirmación, siempre hay algo que falta, algo que no se ha dicho. Y ahí es donde está tu oportunidad. No necesitas atacar para exponer. Basta con preguntar, ¿qué significa realmente eso? ¿Cómo sabes que es verdad? ¿Qué te hace sentir tan seguro de que tu punto de vista es el único válido? Preguntas como estas no solo interrumpen el flujo del otro, sino que iluminan las partes de su argumento que han sido construidas en terreno inestable. Es como si, con cada pregunta, levantases una piedra que ha estado cubriendo lo que no quieren enfrentar. Y en ese acto de exponer, no solo estás ganando control sobre la conversación, sino que estás desarmando cualquier intento de manipulación o imposición. La clave aquí no está en lo que dices, sino en cómo lo dices. La calma es tu arma más letal, porque nadie espera que una pregunta formulada sin agresión pueda tener un impacto tan profundo. Es como una gota de agua que, aunque parezca insignificante, con el tiempo tiene el poder de erosionar la piedra más dura. En este caso, esa gota no destruye al oponente directamente, sino que lo lleva a confrontar sus propias incoherencias, sus propias inseguridades. Y esa confrontación, aunque no lo parezca, es mucho más destructiva que cualquier argumento que pudieras lanzar. Es importante recordar que no estás buscando humillar, sino iluminar. No se trata de demostrar que tienes razón, sino de abrir un espacio donde la verdad pueda revelarse por sí misma. Este enfoque no solo requiere habilidad, sino también un nivel de control interno que pocas personas se toman el tiempo de desarrollar. Porque para poder exponer sin confrontar, necesitas haber trabajado en ti mismo. Necesitas haber aprendido a soltar el impulso de reaccionar, a no tomarte los ataques o las críticas como algo personal. Solo entonces podrás ver la discusión como lo que realmente es. Una oportunidad para descubrir algo más profundo, tanto en ti como en el otro. A menudo, la manera en que alguien discute dice mucho más sobre ellos que sus palabras. Cuando una persona se aferra desesperadamente a su postura, cuando ataca o se defiende con agresividad, no está demostrando su fortaleza, sino su fragilidad. Está mostrando cuánto teme ser expuesto, cuánto le aterra la posibilidad de estar equivocado. Y aquí es donde tú puedes marcar la diferencia. En lugar de alimentar ese miedo, puedes usar tu presencia para calmarlo, para mostrar que no estás ahí para destruirlos, sino para confrontar las ideas que no se sostienen. Y al hacerlo,
desarmas no solo sus argumentos, sino también sus defensas emocionales. Visualiza una discusión como un puente construido con cuerdas tensas. Cada palabra, cada afirmación del otro es una cuerda más que se tensa, tratando de sostener su punto de vista. Si decides atacar ese puente directamente, lo que logras es reforzar su estructura, porque tu ataque justifica su necesidad de defenderse. Pero si, en lugar de atacar, eliges caminar suavemente por ese puente, inspeccionando cada cuerda, probando su resistencia con preguntas y observaciones, algo diferente sucede. Las cuerdas comienzan a ceder por sí solas, porque no estás ejerciendo presión desde fuera, sino ayudando a que se revelen las tensiones internas que ya estaban ahí. Esto requiere paciencia, pero también un compromiso con la verdad. Porque si tu único objetivo es ganar, si estás atrapado en el deseo de demostrar que tienes razón, entonces te perderás la verdadera esencia de este enfoque. Exponer sin confrontar no se trata de salir victorioso, sino de transformar el espacio de la discusión en un lugar donde algo nuevo pueda emerger. Es un acto de creación, no de destrucción. Piensa en esto: cada vez que alguien se siente atacado en una discusión, su reacción natural es levantar un muro. Ese muro puede ser de palabras, de emociones, de actitudes defensivas. Pero cuando tú eliges no atacar, cuando en lugar de eso ofreces una pregunta o una observación que invita a la reflexión, algo cambia. El muro no desaparece de inmediato, pero comienza a agrietarse, y esas grietas son suficientes para que la luz pase. Esa luz no viene de ti, viene de ellos mismos. Es su propia conciencia la que empieza a despertar, su propia verdad la que comienza a revelarse. Y en ese proceso descubres que no necesitas destruir nada, solo necesitas abrir un espacio para que las cosas se revelen por sí mismas. Este enfoque no es fácil. Requiere disciplina, autoconocimiento y un profundo respeto por ti mismo y por el otro. Porque aunque el objetivo de una discusión pueda parecer destruir la postura del otro, el verdadero poder está en trascender esa dinámica. En lugar de enfocarte en ganar, enfócate en crecer. En lugar de buscar imponer tu verdad, busca crear un espacio donde ambas verdades puedan coexistir, aunque sea por un momento. Y en ese espacio, descubrirás que la verdadera fuerza no está en lo que dices, sino en cómo eliges estar presente. Hay algo profundamente transformador en elegir este camino, porque no solo cambia la manera en que te relacionas con los demás, sino que también cambia la manera en que te relacionas contigo mismo. Al aprender a exponer sin confrontar, estás entrenando tu mente para observar en lugar de reaccionar, para cuestionar en lugar de atacar, para buscar la claridad en lugar del conflicto. Y ese entrenamiento no se queda en las discusiones, se extiende a todos los aspectos de tu vida. Comienzas a ver el mundo con nuevos ojos, con una mirada que busca entender en lugar de juzgar, que busca construir en lugar de destruir. Al final, no se trata de ganar o perder, se trata de aprender. Cada discusión, cada interacción, es una oportunidad para conocerte mejor, para explorar tus propias motivaciones, tus propios miedos, tus propias inseguridades. Porque, al igual que el otro, tú también tienes cuerdas tensas que sostienen tus creencias, tus emociones, tu identidad. Y al aprender a exponer sin confrontar, estás aprendiendo a inspeccionar esas cuerdas en ti mismo, a cuestionarlas, a ver cuáles necesitan ser ajustadas y cuáles pueden soltarse por completo. Esta no es una lección que se aprende de inmediato. Es un proceso, un camino que se recorre paso a paso.
Pero cada vez que eliges hacer una pausa antes de responder, cada vez que eliges una pregunta en lugar de una réplica, estás avanzando en ese camino. Estás construyendo una presencia que no solo transforma las discusiones, sino también las relaciones, los espacios y, en última instancia, a ti mismo. Porque al final, destruir a alguien en una discusión no significa aniquilar su postura, sino ayudar a que algo más verdadero emerja. Y eso, más que una victoria, es una transformación. En una discusión solemos protegernos tras un muro de argumentos, certezas y posturas firmes, creyendo que demostrar nuestra fortaleza implica jamás revelar una fisura. Pero, ¿qué ocurre cuando decides hacer algo completamente inesperado? ¿Qué sucede cuando, en lugar de erguirte detrás de ese muro, dejas que una parte de él se caiga, mostrando algo que los demás jamás anticiparon? ¿Vulnerabilidad? Hay una fuerza inmensa en ese acto. Una fuerza que no muchos reconocen porque, al estar atrapados en el deseo de ganar, nunca se detienen a considerar el impacto de abrirse. Mostrar vulnerabilidad no significa aceptar la derrota ni entregarse a los ataques del otro. Es mucho más que eso. Es elegir revelar una parte de ti que no necesita ser defendida, que no busca aprobación ni justificación. Es el acto de admitir, con calma y confianza, algo que no muchos se atreven a admitir, que no tienes todas las respuestas, que podrías estar equivocado, que eres humano. ¿Te has detenido a pensar en la reacción que esto genera en el otro? El impacto no está solo en lo que dices, sino en la energía que transmites cuando lo dices. No es una fragilidad vacía, es una presencia sólida que transforma la dinámica de cualquier discusión. Imagínalo como un guerrero que decide soltar su escudo en medio del combate. A simple vista, parece que está renunciando a su defensa, pero en realidad lo que está haciendo es cambiar las reglas. Su fuerza ya no reside en el arma que empuña, sino en su seguridad interna, en la certeza de que no necesita protegerse de algo que no puede ser destruido. Mostrar vulnerabilidad en una discusión es algo similar. Es soltar la necesidad de parecer invulnerable, dejando claro que no tienes miedo de ser visto. Y cuando haces esto, algo increíble sucede. El otro ya no sabe dónde atacar, porque lo que pensaba que eran tus puntos débiles, ahora se convierten en un terreno firme. La vulnerabilidad no es debilidad, es autenticidad. Es abrir una puerta que invita al otro a verte como eres, sin las capas de perfección que a menudo usamos para protegernos. Pero hay una paradoja en esto. Cuanto más auténtico eres, menos pueden tocarte. Porque la fuerza real no proviene de la imagen que construyes para los demás, sino de la paz que tienes contigo mismo. Y esa paz, esa conexión interna, es algo que nadie puede arrebatarte. En una discusión, la vulnerabilidad puede ser desarmante. No porque expongas tus debilidades, sino porque muestras una confianza que no necesita esconder nada. Imagina a alguien que, en lugar de defenderse, admite un error con serenidad. Esa honestidad puede ser tan poderosa que silencia a cualquiera que intente usarla en su contra. Porque no hay mayor desarme que enfrentarse a alguien que no teme ser humano. ¿Qué puedes decirle a alguien que ya se ha aceptado por completo? ¿Qué ataque puede funcionar cuando la persona frente a ti no siente la necesidad de aparentar? Esa es la verdadera fuerza de la vulnerabilidad. No te quita poder, te libera. Mostrar vulnerabilidad también transforma el propósito de la discusión. Ya no se trata de vencer al otro, sino de conectar. Conectar no desde la perfección, sino desde la humanidad compartida, desde la experiencia de ser imperfectos
y estar en constante aprendizaje. Esto no significa que debas aceptar todo lo que el otro diga o ceder en tus principios. Significa que puedes elegir un camino diferente, uno donde no tengas que ser perfecto para ser fuerte, ni tener todas las respuestas para mantener tu posición. Quiero que visualices una tormenta. Las nubes se arremolinan, el viento sopla con fuerza y la lluvia golpea con intensidad. En medio de esa tormenta, imagina un árbol. No es el árbol más grande ni el más fuerte, pero tiene raíces profundas que lo sostienen. Sus ramas no luchan contra el viento, se mueven con él, se adaptan, se doblan sin romperse. Esa flexibilidad, esa capacidad de ser firme en las raíces mientras permites que la superficie fluya con la tormenta, es lo que ocurre cuando te permites ser vulnerable en una discusión. No es un acto de debilidad, es un acto de adaptabilidad y fuerza interna. Ser vulnerable no significa exponerte sin cuidado. Significa elegir, de manera consciente, qué partes de ti compartir para transformar la dinámica. Es entender que, al mostrar algo real de ti mismo, estás invitando al otro a hacer lo mismo, aunque sea de manera inconsciente. Y cuando ambos comienzan a soltar las máscaras, la discusión deja de ser una batalla y se convierte en algo más profundo. Porque al final, ninguna discusión es solo sobre las palabras que se dicen. Es sobre lo que esas palabras representan: creencias, miedos, deseos. Y cuando muestras tu humanidad, estás dando permiso al otro para enfrentarse a la suya. La resistencia a la vulnerabilidad viene del miedo. Miedo a ser visto como débil, a ser juzgado, a perder el control. Pero ese miedo solo tiene poder sobre ti si lo ignoras, si lo reprimes. Enfrentar ese miedo, aceptarlo y actuar desde un lugar de confianza es lo que te libera. Porque en el momento en que eliges ser vulnerable, estás dejando claro que no necesitas controlar la percepción del otro para sentirte seguro. Y esa seguridad es algo que desarma a cualquier persona. ¿Te has preguntado qué pasaría si, en lugar de defenderte, te permitieras simplemente ser? Si soltaras la necesidad de protegerte y confiaras en que tu valor no depende de cómo te vean los demás. Esa confianza interna no solo transforma la manera en que enfrentas las discusiones, sino también la manera en que enfrentas la vida. Porque la verdadera fortaleza no está en cuánto puedes resistir, sino en cuánto puedes aceptar. Y aceptar no solo tus fortalezas, sino también tus limitaciones, tus errores, tus miedos. Eso es lo que te hace invulnerable. La vulnerabilidad no es algo que se pueda forzar. Es un proceso, un camino que comienza contigo mismo. Es aprender a escucharte, a entender tus propias emociones, a abrazar las partes de ti que has estado evitando. Porque solo cuando te aceptas por completo puedes mostrarte auténtico frente a los demás. Y en ese acto de aceptación, descubres una fuerza que no necesita ser probada. Es simplemente un estado de ser, una presencia que no depende de las palabras que dices ni de las posturas que tomas. Es la paz de saber que, pase lo que pase, estás en tu centro. En una discusión, esta paz se siente como un ancla. Mientras el otro se mueve con la marea de sus emociones, tú permaneces firme, no porque estés resistiendo, sino porque estás conectado contigo mismo. Y desde ese lugar de conexión, puedes elegir cómo responder, cómo actuar, no desde el miedo ni la necesidad de controlar, sino desde la claridad y la intención. Esa es la verdadera fuerza, no la de imponerte, sino la de mantenerte fiel a ti mismo, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Mostrar vulnerabilidad no es un acto que te haga menos.
es un acto que te hace más auténtico, más presente, más humano. Y en esa humanidad encuentras un poder que no necesita alzar la voz ni imponer su voluntad. Es un poder que transforma no solo la dinámica de la discusión, sino también a quienes participan en ella. Porque cuando eliges ser vulnerable, invitas al otro a serlo también. Y en ese espacio compartido, algo más profundo puede emerger. No una victoria sobre el otro, sino un entendimiento mutuo que va más allá de las palabras. La transformación que surge de este proceso no tiene un final. Es un camino continuo, una práctica diaria de elegir mostrarte como eres, incluso cuando sea difícil, incluso cuando sientas que podrías salir herido. Porque al final, la verdadera fortaleza no está en protegerte de los demás, sino en confiar en que puedes enfrentarte a lo que sea que venga, desde un lugar de autenticidad y paz interior. Y cuando logras esto, descubres que no necesitas destruir al otro para sentirte fuerte. Porque esa fuerza ya está dentro de ti, esperando ser liberada. En cualquier discusión hay algo más profundo que las palabras que se intercambian. Detrás de cada frase, de cada argumento, hay una motivación oculta, un propósito que rara vez se hace evidente en la superficie. Si solo escuchas lo que alguien dice, te quedarás atrapado en su juego, reaccionando y respondiendo a lo que aparenta ser el conflicto. Pero si eres capaz de ir más allá, de explorar el por qué detrás de cada palabra, entonces la conversación deja de ser un enfrentamiento y se convierte en una oportunidad de entendimiento. La clave para desarmar cualquier argumento no está en atacar lo que el otro dice, sino en descubrir lo que lo impulsa a decirlo. Las personas no siempre hablan desde la lógica, aunque intenten aparentarlo. Lo que decimos está cargado de emociones, de deseos ocultos, de inseguridades que tal vez ni siquiera reconocemos en nosotros mismos. Cada palabra es como una capa de pintura que cubre algo más profundo, algo que la mayoría no quiere revelar. Quizá porque ni siquiera lo entiende del todo. Pero si tienes la paciencia y la calma para escuchar de verdad, puedes empezar a percibir lo que hay detrás. ¿Qué están intentando proteger? ¿Qué es lo que más les importa? ¿Por qué sienten la necesidad de defender esta idea con tanta fuerza? Estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero el solo hecho de planteártelas cambia la dinámica de la discusión. Imagina una habitación oscura. En el centro hay una luz tenue que apenas ilumina el espacio, pero en las esquinas, donde la luz no llega, hay sombras. La mayoría de las personas se enfoca en esa luz, creyendo que lo que ven en el centro es todo lo que existe. Pero tú tienes la capacidad de mirar más allá, de prestar atención a lo que se esconde en esas sombras, a los detalles que otros ignoran. En una discusión, las sombras son esas motivaciones internas que impulsan al otro, pero que nunca se mencionan. Cuando empiezas a prestar atención a esas sombras, la conversación deja de ser un simple intercambio de palabras y se convierte en algo mucho más profundo. No puedes entender a alguien si te limitas a escuchar sus argumentos. Lo que verdaderamente importa es escuchar lo que no dicen, aquello que solo se revela en el tono de su voz, en las pausas, en las contradicciones que tal vez ni ellos mismos perciben. Cada palabra que dicen está impregnada de una emoción, de una historia, de un miedo o un deseo que a menudo está oculto incluso para ellos. Y si logras captar esos matices, algo cambia. Ya no estás reaccionando al nivel superficial. Estás navegando las aguas profundas de su humanidad. Pero esto no es algo que puedas hacer desde la distancia.
Para comprender a alguien, necesitas abrir un espacio dentro de ti, un espacio que esté libre de juicio, de la necesidad de tener la razón, de la urgencia por ganar. Ese espacio es como un espejo, un lugar donde el otro puede verse reflejado con una claridad que nunca antes había experimentado. Porque cuando alguien siente que está siendo escuchado de verdad, no solo por lo que dice, sino por lo que es, algo en ellos comienza a cambiar. Tal vez no lo admitan en el momento, pero la semilla del cuestionamiento ya está plantada. Y esa semilla, con el tiempo, puede crecer y transformar su perspectiva. Pregúntate, cuando alguien te habla, ¿estás realmente escuchando o estás esperando tu turno para responder? Esta es una diferencia crucial, porque escuchar no es solo un acto de paciencia, es un acto de entrega. Es estar presente, no solo con tus oídos, sino con todo tu ser. Es darte el tiempo para entender que cada palabra que escuchas tiene un peso, un significado que va más allá de lo obvio. No es fácil. Requiere práctica y, sobre todo, requiere que enfrentes tu propio impulso de querer ser escuchado antes de escuchar. En el fondo, todos queremos ser entendidos. Incluso las personas que más insisten en sus argumentos, las que parecen más tercas o cerradas, están buscando algo. Tal vez no lo admitan, tal vez no lo sepan conscientemente, pero detrás de su postura rígida hay una necesidad de conexión, de reconocimiento, de validación. Si puedes captar eso, si puedes entender qué es lo que realmente están buscando, entonces tienes el poder de transformar la conversación. No porque vayas a darles lo que quieren de forma superficial, sino porque al entenderlos, creas un espacio donde pueden empezar a entenderse a sí mismos. Recuerda que no estás buscando ganar la discusión. Estás buscando descubrir lo que hay debajo de ella. Y para hacerlo, necesitas enfrentarte a tus propias motivaciones también. ¿Por qué te importa tanto esta discusión? ¿Qué estás intentando probar? ¿Qué miedo o deseo está impulsando tus palabras? No puedes esperar entender al otro si no estás dispuesto a entenderte a ti mismo. Porque al final, la comprensión no es un acto unilateral. Es un intercambio, un reflejo que va en ambas direcciones. Piensa en una montaña. Desde la distancia parece sólida, inquebrantable, una estructura imponente que desafía el paso del tiempo. Pero si te acercas lo suficiente, si caminas entre sus senderos, empiezas a ver que está compuesta de capas. Cada roca, cada grieta, cuenta una historia de cómo se formó, de los elementos que la moldearon, de los cambios que ha soportado a lo largo de los años. Las personas son como esas montañas. Desde lejos, pueden parecer firmes en sus creencias, inmutables en sus argumentos. Pero si te acercas, si tienes la paciencia para explorar sus capas, te darás cuenta de que hay una historia detrás de cada postura, una razón detrás de cada palabra. Y cuando entiendes esas razones, la montaña deja de ser un obstáculo y se convierte en un paisaje que puedes recorrer. En cada discusión hay un punto donde la energía cambia. Es ese instante sutil en el que el otro empieza a cuestionar, aunque sea por un momento, lo que está diciendo. No siempre lo admiten, y muchas veces tratan de ocultarlo reforzando su postura. Pero si estás atento, puedes sentirlo. Es como una grieta en el hielo, un pequeño cambio que, si sabes cómo manejarlo, puede abrir un camino completamente nuevo. Este no es el momento para atacar ni para intentar aprovecharte de su duda. Es el momento para profundizar, para hacer preguntas que inviten al otro a explorar esa grieta, a cuestionar lo que han estado defendiendo con tanta fuerza. El verdadero poder en una discusión no está en imponer tu verdad,
sino en invitar al otro a descubrir la suya. Esto no significa que tengas que estar de acuerdo con ellos o que debas renunciar a tus creencias. Significa que puedes usar la discusión como un espacio para crear algo más grande que los argumentos de ambos. Un espacio donde las palabras no solo se crucen, sino que construyan puentes hacia algo más profundo. Este proceso no tiene un final definido. No hay un momento en el que puedas decir que has dominado por completo la capacidad de entender al otro. Cada conversación, cada discusión, es una oportunidad para aprender, para crecer, para descubrir algo nuevo sobre ti mismo y sobre los demás. Es un camino que nunca termina, porque la transformación no es un destino al que llegas, es un viaje que recorres cada día. Cuando entiendes esto, las discusiones dejan de ser batallas y se convierten en encuentros. Encuentros con el otro, pero sobre todo, contigo mismo. Y en esos encuentros, descubres que el verdadero poder no está en destruir al otro, sino en desarmar las barreras que nos separan, en mirar más allá de las palabras para encontrar las emociones, los miedos y los deseos que todos compartimos. Porque al final, no importa cuán diferentes parezcan nuestras posturas, todos estamos buscando lo mismo: conexión, comprensión y un lugar donde nuestra voz pueda ser escuchada. ¿Te has detenido a pensar cómo cambia una discusión si decides entender en lugar de simplemente responder? Existe una fuerza que pocos llegan a descubrir: la capacidad de escuchar más allá de las palabras. En cada argumento, en cada declaración aparentemente rígida, hay algo que la sostiene, algo que la alimenta. Es una verdad a medias, un deseo oculto o una herida no dicha. Y si te permites mirar más profundamente, no solo encuentras razones, sino las emociones que están detrás de ellas. Esa comprensión transforma el conflicto, porque lo que antes era una barrera comienza a revelarse como un puente. El propósito de una discusión no es solo defender tu postura, sino explorar la del otro. No se trata de estar de acuerdo, sino de entender, porque al entender, obtienes algo más poderoso que la victoria: claridad. Esa claridad es lo que desarma. No porque hagas que el otro se retracte, sino porque ayudas a que se descubra. Y en ese proceso, algo dentro de ti también se transforma. Escuchar no es un acto pasivo, es un acto de inmensa valentía. Porque implica silenciar tu ego, detener tus impulsos de reacción y abrir un espacio en el que la otra persona pueda existir plenamente. Es como estar frente a un río turbulento. La superficie está llena de movimiento, de caos, de espuma que oculta todo lo demás. Pero si decides mirar más allá, si permites que tus ojos se enfoquen en lo que hay bajo esa superficie, descubres que el agua no es solo caos. Hay corrientes que fluyen en calma, que siguen su curso a pesar de la tormenta. Lo mismo ocurre con las palabras del otro. Lo que escuchas al principio no siempre es la verdad completa. Es una capa protectora, una máscara tejida de emociones y defensas. Pero si te tomas el tiempo de explorar, de realmente escuchar, comienzas a ver lo que hay detrás. Y lo que hay detrás casi siempre tiene raíces en el miedo, en el anhelo, en la búsqueda de ser entendido. Entender a alguien no significa aceptar su verdad como la tuya. Significa reconocer que hay algo que esa persona protege, algo que considera importante, aunque no lo exprese de la mejor manera. Al hacerlo, no solo le permites ser humano, sino que también te das permiso para serlo. Y en esa humanidad compartida, el conflicto se transforma. Ya no es una lucha de voluntades, se convierte en un diálogo entre dos mundos que intentan conectar.
Es aquí donde reside el verdadero poder de entender. No necesitas vencer para destruir. La simple conexión que surge de reconocer al otro en su complejidad desarma incluso los argumentos más sólidos, porque no hay defensa contra la empatía genuina. Al final, no es tu voz lo que resuena más fuerte, sino tu capacidad de escuchar lo que no se dice. Y esa es una fuerza que nada puede igualar.